Bueno, buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta clase teórica. Esta es la cuarta clase teórica que tenemos, ¿sí? Y vamos a comenzar a trabajar la unidad 3, ¿sí? Del programa de teorías psicológicas. Esta unidad 3 vamos a ocuparnos de una teoría que se llama psicología cognitiva, ¿bien? Y es una teoría que surge en los Estados Unidos. Vamos ahora a hablar un poquito justamente de esto, del contexto de surgimiento de esta teoría. Y vamos a hablar de, cómo este grupo de investigadores pensaban la mente, cómo pudieron hacer o cómo hacen actualmente para poder estudiarla, y vamos a entrar en algunos conceptos clave de esta teoría. Algo que me gustaría aclararles es que en psicología cognitiva, a diferencia de lo que pasaba en teorías anteriores, no tenemos un autor así más relevante que otros, sino que simplemente hablamos de un conjunto de investigadores. Bien, vamos entonces a trabajar estos tres puntos. Yo voy a retomar un poquito la unidad 2 de conductismo, ya van a entender por qué, es necesario entender un poco la crisis del conductismo para entender el surgimiento de la psicología cognitiva. Al final de la clase yo les voy a dejar la bibliografía que corresponde a la clase y voy a dejar algunos ejercicios. Acuérdense que los ejercicios siempre los corregimos y los revisamos y los conversamos en el espacio de intercambio, que son los viernes a las 12 del mediodía. Bien, si quieren entrar a la plataforma, en la PEDCO, allí van a encontrar un aula de teóricos y adentro va a estar el link, siempre es el mismo, con el que entramos al espacio de intercambio. ¿Sí? La idea es que puedan ver este video hasta el final, que traten de hacer los ejercicios solitos y solitas, y luego veamos, bueno, a ver cómo lo resolvieron los compañeros, cómo podemos repensarlo, mejorarlo, etc. Bien, vamos a hacer un poquito de memoria, ¿sí? Decía yo que para entender el surgimiento de la psicología cognitiva tenemos que volver para atrás y entender o recordar bien el tema de conductismo. En conductismo nosotros habíamos visto dos líneas, hay más, pero nosotros solamente vimos estas dos. Una era la línea del conductismo clásico de Watson, bien, que tenía una idea sobre que la psicología debía estudiar los comportamientos de las personas. Bien, entonces, ¿por qué quería estudiar los comportamientos? Porque la psicología debía ayudar a poder modificar las conductas, ¿sí? Por ejemplo, mejorarlas, analizarlas, mejorarlas, fomentar el aprendizaje o cambiarlo si ese comportamiento no era deseable. Bien, tenemos dos líneas, dijimos, la de Watson, que va a poner el énfasis en que para modificar la conducta lo que tenemos que hacer es trabajar con los estímulos, ¿sí? Estímulos que son incondicionados, estímulos neutros, ver el modo en que los podemos asociar para que provoquen determinada respuesta. Bien, luego otro investigador formula otra opción dentro del conductismo también, es Skinner, y lo que él va a decir es que él no está del todo de acuerdo con Watson, ¿sí? Él va a decir que para modificar la conducta es mejor trabajar con la consecuencia que sigue a un comportamiento. Bien, entonces Skinner nos va a hablar de reforzadores positivos, reforzadores negativos y castigos, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Pero son dos investigadores dentro de un mismo paradigma, podemos decir, es decir, que hay ideas que comparten, bien, y que van a sostener que los seres humanos y cualquier otro organismo, ¿sí?, ante un estímulo damos una respuesta. ¿En qué se diferencian? En que para Watson hay que trabajar con los estímulos y para Skinner hay que trabajar en las consecuencias posteriores a un comportamiento. Bien, hemos visto la semana pasada muchos ejemplos de esto. Bien, cada vez más empezó a ocurrir que en los congresos, en las reuniones, ¿sí? Empezaban a encontrar algunos datos de sus investigaciones
que hacían pensar que entre el estímulo y la respuesta había algo, ¿sí? ¿Será que es tan así que ante un estímulo los organismos damos una respuesta de manera casi refleja? ¿O será que en el medio hay una mente? ¿Sí? Se empezó a instalar cada vez más esta idea de que los organismos no es que siempre recibimos un estímulo y damos una respuesta. En ocasiones planificamos, pensamos, imaginamos, hacemos una secuencia de un plan, ¿sí? Bien, cuando los conductistas se encontraban con estas ideas, sí, se empezaron a sentir incómodos, enojados, porque no podían explicar cómo era que alguien hacía un plan, ¿sí? O sea, ante un estímulo la persona no daba una respuesta, hacía un plan, muchas veces modificaba ese plan, lo cambiaba, hacía partes de un plan, ¿sí? Entonces, bueno, esta idea empezó a rondar cada vez más una idea de una mente que hay entre el estímulo y la respuesta. Pero los conductistas más ortodoxos se enojaban un poco con esta idea y decían, bueno, no, la mente no es algo que se pueda estudiar, ¿sí? Es como una caja negra, como esa caja negra sellada que tienen los aviones, en donde está bien, puede ser que entre información y que salga una respuesta, pero no es posible acceder a eso que está ahí adentro. Entonces, ellos en un momento empezaron a decir, bueno, no es que no exista la mente, sino que con lo que hay disponible ahora como metodología de estudio, no se puede acceder, no se puede estudiar. Recordemos, ¿sí?, que entre los supuestos epistemológicos que venimos trabajando, los conductistas, ¿sí?, eran positivistas y eran empiristas, es decir, ¿qué significaba que eran positivistas? Que podíamos hablar, estudiar de fenómenos siempre y cuando sean positivamente observables o posible de ser captados con los sentidos. La mente, las ideas, la imaginación, bueno, todo esto no es posible de ser captado ¿sí?, por los sentidos de otra persona que está observando. Bien, entonces no se puede hacer experimentos con eso. Por eso ellos decían, con las metodologías que nosotros usamos, ¿sí?, como vimos la semana pasada, que Skinner usaba esa caja donde ponía la paloma, o vimos antes también a Watson que hacían los experimentos con los animales, con los perros, ¿bien? Bueno, con esas metodologías no es posible estudiar la mente, ¿bien? Entonces ellos descartaban la idea de poder trabajar con la mente porque no es observable, ¿bien? Cada vez más, yo les contaba, se empezó a sentir esta incomodidad con el tema de la mente dando vuelta y algunos resultados de investigaciones que no cuadraban, ¿sí?, con este esquema de estímulo-respuesta, ¿sí? Y entonces empiezan a darse dentro del conductismo algunos conflictos, y eso podemos decir que son las causas internas que llevan a que el conductismo eh, empiece a tener quiebres, ¿sí? Investigadores que se pelean entre sí, que ya no comparten estas ideas, ¿sí? Y entonces, al mismo tiempo, a ver, ¿entre quiénes se daban los quiebres? Entre las personas que decían, o entre los investigadores que hablaban, no, nos tenemos que quedar solamente con lo observable, por tanto la mente no es factible ser estudiada, y los otros investigadores decían, bueno, pero yo tengo un dato acá, yo le di a la persona el estímulo y la persona hizo un plan, ¿sí? Y entonces, como pensó tal cosa, bueno, no, diría un conductista, pensó tal cosa, no es algo observable, no lo podemos estudiar. Bueno, y entonces empiezan a haber quiebres entre los investigadores dentro del conductismo. Por otro lado, tenemos toda una situación de contexto mundial en el cual, en un momento de posguerra, hay grandes avances científicos en otras disciplinas, ¿sí? En especial las ciencias de la computación, ¿bien? Y esos desarrollos en otras las vamos a poner como razones externas, fuera del conductismo, ¿bien? Tanto las razones internas como las razones externas van a llevar a que alrededor del año 1950 el conductismo entre en crisis, ¿sí? En la actualidad, el conductismo no ha desaparecido completamente, pero ya son muy pocos los investigadores que hoy se dirían conductistas,
¿sí? Sin embargo, no podemos dejar de pensar que el conductismo ha hecho aportes muy grandes, ¿sí? O ha hecho investigaciones que han servido, por ejemplo, a tomar decisiones en el terreno de lo educativo, y como vimos un montón de ejemplos en las clases anteriores, mucho de lo que se trabaja en educación, o muchas de las cosas que se hacen en educación, son aún conductistas. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos esta teoría, ¿sí? Más allá de que después haya entrado en crisis y lo que sea. ¿Por qué? Porque sigue vigente, ¿qué cosa? El modelo, ¿sí? De o este modelo teórico que nos orienta sobre algunas cuestiones en educación, ¿sí? Yo después puedo criticar el conductismo, puedo no estar de acuerdo, pero lo que es muy importante es que yo, como docente, si voy a hacer algo, tengo que saber desde qué teoría estoy pensando esa acción, ¿sí? Entonces, bueno, mucho decíamos de lo que se está haciendo en educación hasta el día de hoy, tiene sus raíces en el conductismo. Bien, entonces, bueno, nosotros habíamos, para situarnos en una línea histórica, ¿sí? Habíamos hablado de la fundación del primer laboratorio en 1879 en Leipzig, más o menos, Alemania. Luego hablamos de a principios 1910, más o menos como el surgimiento del conductismo, y alrededor de 1950 el conductismo entra en crisis y esos mismos investigadores, que antes eran conductistas, empiezan a armar laboratorios de estudio que son más de la psicología cognitiva, ¿sí? La psicología cognitiva, tal como la vamos a ver, llega hasta nuestros días. Más allá de que después vamos a ver que también se le hacen críticas. Entonces, ¿cómo surgió este nuevo paradigma, el paradigma cognitivo? Bueno, dijimos, por un lado, por la crisis del conductismo, y por otro lado, por este crecimiento o todos estos saberes que aparecen en muchas otras disciplinas luego de la Guerra Mundial. Entonces, en especial, una disciplina que se desarrolló muchísimo fueron las ciencias de la computación. Bien, las ciencias de la computación empezaron o proveyeron mucha información sobre aparatos, ¿sí? Que reciben información, la procesan, la codifican, la guardan, la recuperan o la transmiten, ¿sí? Como puede ser un aparato de radio, ¿bien? Pero también esas mismas ciencias, ¿sí? Empezaron a generar un montón de saberes y de vocabulario, ¿bien? Que la psicología pudo tomar. ¿Para qué? Para hablar de eso que no se podía hablar hasta ese momento porque no teníamos palabras para decir lo que ocurría. ¿Se acuerdan que Watson decía? Es una caja negra, una caja sellada. Bien, podemos comparar la mente con una computadora en tanto la mente y la computadora reciben información, la procesan, la codifican, la guardan, la recuperan, la pierden, ¿sí? Bueno, todo esto que estamos diciendo es una comparación, es una analogía. Eso es una analogía, una comparación entre dos cosas que comparten algunos aspectos y otros no. Entonces, ¿estamos diciendo que la mente es una computadora? No, no es eso. Es la mente tiene similitudes que me permiten a mí comparar y entender un poco mejor a partir de los conocimientos que yo ya tengo sobre las computadoras. Bien, para empezar, una computadora siempre tiene dos partes, ¿sí? El hardware y el software. Bien, el hardware es la parte física de la computadora. El teclado, si yo desarmo el teclado, adentro voy a encontrar circuitos de silicio, ¿bien? Y la mente está sostenida sobre un cuerpo, más específicamente sobre un cerebro. Entonces, esos circuitos de silicio que están en la computadora serían equivalentes a nuestras neuronas, ¿sí? Al cerebro, a la parte física. ¿Bien? Y sobre esta parte física, que es el hardware, corren programas, ¿bien? Esos programas son el software. Bueno, en la mente hay actividad mental, ¿sí? También vamos a ver que tenemos procesos de los que ya venimos hablando como procesos psicológicos, justamente,
que ocurren sobre la base de un cerebro, ¿sí? Entonces, el hardware sería equivalente al cerebro, ¿sí? Y el software sería el equivalente a la actividad mental. Bien, esto es una comparación. Y a partir de acá ustedes van a notar que yo voy a introducir un montón de palabras y vocabulario, ¿sí? En el que vamos a estar tomando prestado de esta analogía, o metáfora es lo mismo, mente-computadora. Bien, yo les contaba que una de las cuestiones, ¿sí?, que generó crisis en el conductismo fue la idea de que los sujetos, ¿sí?, las personas, no actuaban exactamente igual que los animales. Por ejemplo, cuando alguien recibe una información, ¿sí?, se comporta de manera activa con esa información. Es decir, no doy una respuesta igual que lo daría un animal, ¿sí? De hecho, ni siquiera todos los animales dan siempre la misma respuesta, pero bueno, no soy un zombie, ¿sí? Cuando recibimos un estímulo, bien, nuestra mente busca, ¿sí?, elabora, interpreta, transforma esa información, almacena, la guarda, la reproduce, luego arma un plan, ¿sí?, planifica, luego ejecuta ese plan, no nos quedamos conformes, volvemos para atrás, corregimos, volvemos a pensar en otro plan, ¿sí? Es decir, las personas no somos pasivas frente a los estímulos, sino que somos sujetos activos, ¿bien? Y recién ahí damos una respuesta, ¿bien? Entonces, vamos a poner un ejemplo de esto, ¿sí? Yo, vamos a suponer que llego a un lugar y siento un olor a una comida riquísima y se me llena la boca de agua o de saliva, y entonces, ¿qué diría un conductista? Bueno, ha recibido el estímulo, ¿sí? Va a comer lo que está delante en su plato, ¿sí? Entonces, eso diría un conductista, pero un cognitivo dice no. La persona recibe el estímulo del olor de la comida riquísima, pero por ejemplo piensa, ayer estuve un poco descompuesta. Si hoy vuelvo a comer algo pesado, tal vez más tarde me sienta mal y quiero sentirme bien porque tengo X actividad. Entonces, fíjense cómo estoy recordando lo de ayer, estoy diciendo lo que quiero hacer más tarde. Entonces, esa misma información que llegó, ¿sí?, va a hacer que yo planifique y diga, no voy a comer esto, por más que sea mi comida favorita. Voy a comer otra cosa más liviana, ¿sí? Voy a comer lechuga. Pero bueno, estoy haciendo esto porque es parte de un plan. Vamos a suponer que yo empiezo a comer la lechuga, vuelvo a sentir el olor y digo, no, mejor con la lechuga sola me voy a quedar con hambre. Mejor le agrego, aunque sea un pedacito de queso y una tostada. Y entonces, fíjense que cambié mi plan y para eso vuelvo a pensar, vuelvo a procesar, ¿bien? Y recién ahí me siento y digo, bueno, este va a ser mi almuerzo hoy y doy esta respuesta, ¿bien? Muchas de las respuestas que dan las personas no eran explicables en términos de los conductistas. Bien, hay personas, por ejemplo, que eligen hacer una huelga de hambre. ¿Sí? Ustedes seguramente habrán escuchado de personas que están detenidas, por ejemplo, hacen una huelga de hambre. Bueno, esa persona recibe un estímulo y decide no comer. O que hacen ayunos por una cuestión religiosa. Bueno, esa persona recibe un estímulo, siente el mismo olor, siente hambre, pero elige no dar la respuesta de comer. ¿Por qué? Porque está haciendo un ayuno por alguna creencia, alguna idea, ¿sí?, que tiene en su mente. Bien, entonces acá encontramos la diferencia central, ¿sí?, que hizo que se quebrara el conductismo y que diera origen a este nuevo paradigma que estamos viendo, en el que las personas no somos pasivos, no reflejamos pasivamente la información, sino que la elaboramos, la interpretamos y generamos nueva información. Bien, vamos a mirar cómo es un poco entonces que los conductistas, que la psicología cognitiva estudia la mente humana. Bien, y para empezar vamos a decir
que la mente, según la psicología cognitiva, estaría compuesta por estructuras, procesos y representaciones. Vamos a ver un ejemplo, luego nos vamos a centrar bien en cada una de estas partes, ¿sí? Y yo se las voy a explicar. Pero comencemos con un ejemplo para tener una idea. Tenemos acá un docente y un estudiante, ¿bien? Y el docente le pide al estudiante que haga un dibujo de un ET, ¿sí? De un extraterrestre, para evaluarlo en creatividad. Bien, en la mente del estudiante habría dos tipos de memoria, y ahora vamos a hablar de qué significa, y cuando el docente dice dibujar a un extraterrestre, le está presentando un estímulo al estudiante. Bien, ese estímulo va a ingresar en memoria de trabajo, bien, se va a representar en la memoria de trabajo y el estudiante va a empezar a pensar cómo hacerlo, ¿sí? Cómo hacer ese dibujo. Y va a buscar en su mente formas de hacer el dibujo. La mente, la memoria de trabajo, va a requerir de la memoria de largo plazo, bien, o memoria permanente, información que está guardada. Y entonces, bueno, una opción es recuperar el dibujo de la figura humana, ¿sí? Eliminarle las orejas, poner antenas en lugar donde estaban las orejas, cambiar el color de la piel por color verde. Bien, toda esta información estaba en la memoria del estudiante, bien, y alargarlo un poquito o estilizarlo. Bien, entonces todas esos saberes, esos conocimientos de cómo hacer un dibujo, pasan a la memoria de trabajo, ahí se me corrieron un poquito, ¿sí? Pero pasan a memoria de trabajo, ¿bien? Y la persona, con eso ya en memoria de trabajo, empieza a ejecutar cada uno de los pasos, ¿bien? Traigo la figura humana, le saco las orejas, le pongo las antenas, le cambio el color de la piel por color verde y lo alargo o lo estilizo un poquito, ¿bien? Todo este procesamiento se hizo en memoria de trabajo, ¿bien? Y es así que el estudiante puede dar su respuesta y le puede decir al profe, profe, ya hice el dibujo. Bien, entonces el docente va a decir, bueno, esta es la respuesta que me da mi alumno en relación al estímulo que yo le presente. Bien, a ver, vamos a tratar de entender un poquito más. La psicología, ¿sí? En general, habíamos dicho que trabajaba funciones cognitivas como la atención, la percepción, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje y el pensamiento. Bien, trabaja también la motivación y trabaja también las emociones. Bien, de todo este conjunto, la psicología cognitiva se va a centrar en las funciones cognitivas que están listadas. Bien, atención, percepción, memoria, aprendizaje, lenguaje y pensamiento. Es un conjunto de actividades mentales. Muchas veces también se le dice a la psicología cognitiva que es la psicología de los procesos básicos. Bien, eh, vuelvo para atrás. Entonces, la psicología cognitiva, ¿sí? Mediante esta comparación entre la mente y la computadora, ¿sí? Va a decir que la mente es el objeto de estudio de la psicología. Bien, entonces, ¿cómo hace para estudiar este objeto de estudio? Bien, lo va a hacer continuando con la tradición empirista de los conductistas, pero aplicando la metáfora mente-computadora. Bien, entonces de esta manera, sí, nosotros vamos a poder hablar de la mente, ¿sí? Y poder estudiarla como objeto de estudio. Bien, vamos a tratar de entender esto mismo en este diagrama. Bien, el conductismo hablaba, ¿sí? De que el sistema o el organismo, ¿se acuerdan que era lo mismo para los conductistas? Tenía entradas, ¿sí? Que eran los estímulos, y tenían salidas, que eran las respuestas, los comportamientos. Bien, en el medio estaba esta caja negra. Todo lo que estaba en esta caja negra no era factible de ser estudiado porque no era observable. Bien, entonces
la psicología cognitiva va a decir que al igual que en las computadoras, la mente tiene estructuras, procesos y representaciones. Tenemos tres conceptos que son muy importantes: estructuras, procesos y representaciones. Bien, ahora yo les voy a explicar cada una, pero quiero terminar de explicar un poquito cómo es que se estudia, ¿sí? Porque ¿la psicología cognitiva logró abrir la caja negra? No, no logró abrir la caja negra, sino lo que va a hacer es observar las salidas del sistema, perdón, primero los estímulos, luego las salidas o las respuestas del sistema, e inferir qué es lo que pasa allá adentro, qué es lo que pasa en esa caja negra. Y acá yo les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que yo voy a un edificio y entonces trato de entrar y me dicen que no tengo permitida la entrada. Bien, pero entonces yo me voy a parar en la puerta, ¿sí? Y voy a tratar de mirar lo que entra y lo que sale de ese edificio y me voy a tratar de dar cuenta qué es lo que debe estar pasando ahí adentro. Entonces vamos a suponer que entra una persona con una parva de libros, ¿sí? Y luego sale sin libros. Otra persona entra sin libros y sale con libros. Entonces, bueno, yo voy a decir, bueno, este lugar, yo infiero que este lugar es una biblioteca. Bien, lo mismo sería si yo me paro en la puerta, me dicen que no puedo entrar, y entonces digo, bueno, a ver, entran personas con dinero y salen con bolsas con ropa. Entonces yo voy a decir, bueno, y menos dinero. Entonces decir, bueno, estas personas entran a comprar, por tanto, esto es una tienda de ropa. Bien, fíjense que eso que estamos haciendo se llama inferir. Yo no puedo entrar ahí a ver qué pasa, pero a partir de lo que entra y de lo que sale, puedo inferir qué es lo que ocurre ahí adentro. Bien, entonces la psicología cognitiva toma un camino parecido. Estudia las entradas al sistema, las salidas, ¿sí? Todo observable, e infiere qué es lo que ocurre a nivel de la caja negra, ¿bien? Que es inobservable. Bien, pero entonces la psicología cognitiva va a continuar con muchos de los supuestos epistemológicos que venimos hablando para el conductismo. Bien, decíamos que la psicología cognitiva tenía tres conceptos que eran centrales. Vamos a trabajar cada uno de ellos, pero bueno, tenemos por un lado las estructuras, bien, y como ejemplo de las estructuras vamos a hablar de las memorias, ¿sí? De la memoria de corto plazo, de la memoria de largo plazo, bien, que son componentes básicos, bien, y que van a generar cierta estructura, cierta forma adentro de la mente. Luego tenemos procesos, que es toda la actividad que ocurre adentro de esas estructuras, y luego tenemos la representación del conocimiento, ¿sí? Que es el formato en el que está la información que llega al sistema. Yo lo presento ahora y después voy a empezar a desarrollar cada uno. Así que vamos despacito. Vamos con el primer elemento, que son las estructuras de la mente, la arquitectura. Bien, y acá lo primero que nosotros tenemos que hacer es deshacernos de esa idea de que la memoria es una sola, ¿sí? La gente normalmente, o todos nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando decimos, me estoy olvidando las cosas, me falla la memoria, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos una memoria, ¿sí? Y acá lo primero que tenemos que entender es que la psicología cognitiva nos habla por lo menos de tres memorias, ¿sí? Es decir, que esta mente está conformada por un sistema, ¿sí? De memorias interconectadas. Llega un estímulo, se registra por la memoria sensorial, luego va a la memoria de trabajo y si la persona aprende esa información, se guarda en la memoria de largo plazo. Bien, y recién ahí las personas damos una respuesta. Ahora, después vamos a ir viendo qué ocurre cuando aprendemos, qué ocurre cuando no aprendemos, pero bueno, vamos a ir de a poquito.
¿Cuáles son las estructuras? ¿Sí? Las estructuras son las memorias. Memoria sensorial, memoria de corto plazo o de trabajo y memoria permanente o de largo plazo. ¿Sí? Y están interconectados, es decir, son sistemas de memoria interconectados. Esta es la arquitectura de la mente según la psicología cognitiva. ¿Bien? Vamos a hablar un poquito de la memoria de trabajo, que inicialmente en la historia de la psicología cognitiva se la llamó memoria de corto plazo. ¿Por qué se la llamó de corto plazo? Bueno, porque dura poquito. Ahora vamos a ver un poquito ese tema, ¿sí? Pero luego se cambió el nombre y se le empezó a llamar memoria de trabajo porque es la memoria que opera, ¿sí? Es la memoria en la cual hay actividad. La memoria de trabajo sería como, y acá tenemos otra analogía, ¿sí? La memoria de trabajo sería como nuestro escritorio de trabajo. Bien, en nuestro escritorio de trabajo nosotros tenemos siempre los elementos o las cosas con las que estamos trabajando. Vamos a suponer que yo estoy pintando con acuarelas, bueno, tengo mi vasito de agua, tengo mis pinceles, tengo mis papeles, tengo mis acuarelas, bien, entonces ahí tengo los elementos con los que yo estoy trabajando. La memoria de trabajo conserva transitoriamente, ¿sí? Un tiempito, cortito, todos los elementos con los que yo estoy operando. Bien, tiene otra función más, que también la voy a explicar, que es distribuir los recursos atencionales, bien, y también activar programas que estaban guardados en la memoria a largo plazo para para procesar la información. Bien, vamos a entender un poquito en más detalle, vamos a desmenuzar estas ideas. ¿Qué significa conserva transitoriamente la información? Bien, bueno, transitorio es algo que no es permanente, ¿sí? Que dura un determinado tiempo cortito. En el caso de la memoria de trabajo, es un sistema de duración limitado. ¿Cuánto dura la información ahí? Segundos, ¿sí? ¿Qué pasa después de esos segundos? Bueno, o la procesé y la guardé en memoria de largo plazo, o se me pierde. ¿Bien? Y por otro lado, es un escritorio que también tiene una capacidad, un tamaño, y yo puedo tener elementos ahí, ¿sí? Pero si empiezo a meter más elementos, los elementos se me van a empezar a caer y se me van a empezar a perder, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto le cabe a la memoria de trabajo? Bueno, la memoria de trabajo de los adultos, según esta teoría, tiene más o menos 7 elementos, ¿sí? 7 más o menos 2, es decir, hay personas que entran, para esas personas entran 5, y para otras personas entran un poquito más, hasta 9. Pero bueno, más o menos todos tenemos una capacidad de 7 elementos. ¿Bien? Entonces, por eso decimos que es un sistema de capacidad limitada, le entra poquito, ¿sí? Y de duración limitada. Bien, la idea de capacidad sería cuánto le cabe. Bien, yo puedo tomar mi vasito de agua y puedo decir, bueno, ¿cuánta agua le cabe a mi vaso? ¿Sí? ¿Cuántos lápices entran en mi cartuchera? Bueno, esa es la capacidad, ¿sí? Bueno, la memoria de trabajo tiene una capacidad chiquita. Bien, 7 elementos. Bien, ¿y qué pasa cuando me empiezan a llegar más elementos a mi memoria de trabajo? Y acá tenemos un problema los seres humanos, porque todo el tiempo nos están llegando estímulos, todo el tiempo nos está entrando información, como en este ejemplo, que puede venir desde el entorno, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy a la noche en casa y empiezo a preparar la comida, está la televisión prendida y un poquito estoy escuchando, mi hija se fue a bañar y desde allá me llama y me grita, ¿sí? Y entonces yo trato de seguir haciendo las milanesas, ¿bien? Entonces está toda esa información, ¿sí? Siento lo áspero del pan rallado, siento el ruido del televisor, siento el agua de mi hija bañándose. Bueno, toda esa información me está llegando desde afuera, ¿bien? Pero también nuestro propio organismo, ¿sí? Nuestra propia mente, genera también información
y eso se convierte en estímulos para nuestra mente. Por ejemplo, yo tendría ideas que me estarían diciendo, bueno, acordate de no ponerle mucha sal, porque si viene la abuela no va a poder comer, acordate de no poner tan fuerte el horno, porque la otra vez se te secaron las milanesas. Bueno, y todos esos recuerdos que me vienen mientras yo estoy cocinando, también la mente los tiene que procesar al mismo tiempo que está procesando todo lo de afuera. ¿Qué pasa? Si empezamos a sumar, ¿sí? Tin, 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 toda la información que llega desde afuera y toda la que se genera desde la mente, supera los 7 elementos. Bien, y yo les contaba que cuando tenemos 7 elementos, nuestra mente no puede procesar más y se le empiezan a caer cosas. Bien, bueno, por suerte, nosotros, bueno, en este caso, sí, la persona tiene todos estos elementos y ya vamos a ver cómo hace la memoria de trabajo para lidiar con ese problema de tantos estímulos que nos llegan a nuestra propia mente. Bien, si los estímulos son demasiados, sentimos una sobrecarga. Y vamos a ver cómo se aplica esto en el ejemplo de un chico o una chica en el aula. Bien, la seño, por ejemplo, le está diciendo, bueno, ahora escriban en sus cuadernos, ahora miren el pizarrón, ahora miren el libro, miren lo que hicieron los compañeros, recorten por la línea punteada. Todo esto es información que está llegando. Además, ese niño o esa niña seguramente estarán pensando, ¿cuánto falta para el recreo? Mi amigo trajo un robot y yo se lo quiero pedir. Hay que ver si nos toca el patio de atrás para que podamos jugar al fútbol. Bueno, toda esa información sobrecarga el sistema cognitivo. Y esto entonces se vuelve un tema muy importante para los futuros educadores, porque nosotros tenemos que pensar como docentes cómo ayudar, ¿sí?, a los niños y a las niñas, ¿sí?, con estos problemas de atención. Bien, ahora les voy a mostrar cómo hace nuestro sistema cognitivo en el caso de los adultos. Bueno, nosotros tenemos dentro de la memoria de trabajo algo que se llama el ejecutivo central. ¿Qué sería? Bueno, sería como una especie de director de orquesta. Bien, miremos el dibujo. Tenemos ahí un hombrecito que está parado de espaldas, que tiene una varita en su mano, bien, y que le va diciendo a todos los instrumentos cuándo tienen que entrar, si tienen que levantar el volumen, si se tienen que callar, si tienen que ir entrando en cada tiempo, bien. Bueno, y los dirige, ¿sí? Les dice, por ejemplo, seguimos, ¿sí? Cortamos, o bueno, no sé muy bien las señas, pero bueno, con sus manos va marcándole a cada uno cuando tiene que entrar, ¿sí? Bueno, nuestro ejecutivo central, que está en la memoria de trabajo, hace un poquito esta función, ¿sí? De ir diciendo, bueno, de todos los estímulos que están llegando a nuestra mente, bueno, le voy a prestar atención. Vamos a suponer, volvamos al ejemplo de Valeria cocinando a la noche. Bueno, voy a prestar atención ahora porque escuché que cerró la ducha, ¿sí? Mi hija, entonces voy a escuchar que pueda salir bien del baño, ¿sí? Y detengo el hacer milanesas, ¿sí? O capaz que entra mi otro hijo de la calle y me dice que me tiene que contar algo muy importante, ¿sí? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Mejor apaguemos el televisor porque te quiero escuchar bien, ¿sí? O le digo, espera, porque necesito ver si tu hermana está bien y enseguida vengo y te escucho, ¿sí? Y entonces de esta manera lidiamos, ¿sí?, con todos los estímulos que desbordan, ¿sí?, nuestra posibilidad de prestar atención. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el ejecutivo central? Bueno, es esta especie, acá tenemos otra metáfora, otra analogía más, ¿sí? Es una especie de director de orquesta que nos ayuda a focalizarnos en alguno de los estímulos y a ese que elegimos, a ese estímulo que elegimos, le vamos a dirigir nuestros recursos atencionales y a los otros no, ¿sí? Entonces, si yo estoy concentrada y estoy focalizada en hacer las milanesas, tal vez la televisión está prendida y yo puedo escuchar un murmullo de fondo, pero no estoy prestando atención de lo que dicen, ¿sí? Entonces después me dicen, ¿escuchaste la noticia? Y yo digo, no, tuve prendido el televisor, pero no escuché lo que dijeron. Bien, y muchas veces estamos haciendo más de una tarea, como era el ejemplo que yo les estaba dando, ¿sí? O vamos manejando y vamos hablando con una persona,
Bien, y entonces yo voy mirando la calle, voy siguiendo unas reglas para manejar, voy conversando con la persona me hace preguntas, yo le respondo, yo le hago preguntas. Bueno, entonces el Ejecutivo Central tendría que poder lidiar e ir permitiéndome a mí focalizar en una cosa, en otra, ¿sí? Y alguna tarea funciona con muy poquita atención y hay veces que las tenemos que parar completamente. ¿Sí? Si yo siempre digo, voy manejando y voy hablando con alguien, ¿sí? Por ejemplo, y me va contando sobre un campamento, bueno, podemos conversar, porque no es algo... Ahora, si me dice, mira, tengo que contarte que voy a dejar la carrera porque me voy a ir a vivir a China, yo, eso, pará, a ver, espera que estacione y lo charlamos bien, ¿sí? Porque ya ahí, como el tema me demanda mucho recurso atencional, yo no le puedo prestar atención al mismo tiempo que estoy manejando. Entonces, le voy a pedir que pare, estaciono y recién le voy a poder prestar atención con claridad a lo que me dijo. ¿Bien? De paso, hago un anuncio, no hablen cosas importantes nunca mientras están manejando, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene capacidad limitada, ¿sí? Entonces es muy probable que si vamos discutiendo tengamos un accidente, ¿sí? Otro ejemplo, otra metáfora de Ejecutivo Central, lo podemos encontrar en esta película, miren. Acá, en esta película que se llama Intensamente, hay una especie de mando o control, ¿sí? En el cual estos personajes que dirigen un poco el comportamiento de la niña, ¿sí? De la protagonista, van dándole lugar a una cosa, a otra, ¿sí? Y van indicando un poco qué hacer. ¿Bien? Mando que estamos viendo en este aparatito o en esta especie de escritorio que tiene un montón de palancas, botones, sería como el ejecutivo central o como el director de orquesta que yo les estuve contando antes. Bien, vamos a seguir un poquito con esta analogía de Intensamente, ¿sí? Que justamente trataron de representar cómo era la mente de los seres humanos, ¿sí? Pero a mí me gustaría hacer una aclaración, que ustedes vieron arriba que de todos los aspectos que, arriba o más temprano, de todos los aspectos que trabaja la psicología general, la psicología cognitiva trabaja las funciones, ¿sí? Aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, ¿se acuerdan? Y no trabaja las emociones, ¿bien? Y esto es uno de las críticas que se le va a hacer a esta teoría, y la vamos a abordar más adelante. ¿Sí? En esta película las emociones son las que manejan la máquina, ¿sí? A qué le presto atención. Sin embargo, esto no estaría bien para la psicología cognitiva, ¿sí? Las emociones están totalmente al margen y en este modelo más clásico que nosotros estamos viendo, las emociones no tienen lugar, ¿sí? Pero sí hay este mando, ¿sí? Que es el mueblecito ese que está ahí abajo, con los botones, las palancas, ¿sí? Para decir, bueno, ¿a qué le presto atención de todo lo que me está viniendo a la mente? Bien, entonces, estábamos hablando de las estructuras de la mente, de la arquitectura mental. ¿Cómo es la arquitectura de la mente según la psicología cognitiva? Bueno, hay varios sistemas de memoria interconectados, dijimos. Cada uno de estas memorias, la memoria sensorial, la de trabajo, la de largo plazo, si nosotros las vemos por separado, son bastante pobres, ¿sí? Una guarda información solamente, la otra opera, pero si no tiene programas, si no tiene saberes, ¿sí? Si no tiene conocimientos, no puede hacer mucho, ¿bien? Pero dice ahí que están interconectados. Y vamos a ver cómo es esto de interconectados. Bueno, justamente con el segundo elemento del que venimos hablando, si hablamos de estructuras, ahora vamos a hablar de procesos, ¿bien? Y vamos a hablar de un proceso que nos importa mucho a los educadores, ¿bien? Que es el aprendizaje. Entonces, ¿qué sería para la psicología cognitiva aprender algo? Bueno, sería poder procesarlo de una manera en memoria de trabajo que yo lo pueda guardar en la memoria de largo plazo, de tal forma que cuando yo lo necesite lo pueda recuperar. Bien, es decir, pueda volver a la memoria de trabajo para operar en lo que haga falta. Bien, ahora, todo lo que entra
por la memoria de trabajo se guarda en memoria de largo plazo? No, no todo. ¿Por qué? Porque hay muchas de las cosas o de las cuestiones, ¿sí?, que se pierden. Es decir, puede ser porque yo no aprenda de manera adecuada, por ejemplo, me enseñan algo y yo no lo entendí muy bien, entonces no lo guardo o lo guardo por pedacitos, ¿sí? O puede ser que directamente yo no le preste atención, yo puedo ir a una clase, ¿sí? O puedo poner este mismo video de clase teórica, sentarme, no prestarle atención en absoluto porque estoy muy preocupada por algo que le está sucediendo a un ser querido, ¿sí? Y como no le presté atención, luego, por más que haya estado ahí escuchando, ¿sí?, no lo procesé y por eso luego no queda guardado en la memoria de largo plazo. Entonces alguien viene y me pregunta, ¿pero vos estuviste escuchando el video? Sí, estuve escuchando el video, pero no me puedo acordar nada de lo que dijo, ¿sí? Lo mismo ocurre con las fotocopias. Yo puedo agarrar algo y lo puedo pintar, ¿sí? Puedo dibujarle florcitas y laberintos en los costados, a mí me encanta hacer eso. Sin embargo, eso no quiere decir que yo esté aprendiendo, que yo esté procesando la información para guardarla en memoria de largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se conecta la memoria de trabajo con la memoria de largo plazo? Bueno, vía una actividad, un proceso que se llama aprendizaje, ¿bien? Y luego, la contrapartida, ¿sí?, es la recuperación de información desde la memoria de largo plazo a la memoria de trabajo, ¿bien? Lo que repasó o sobrepasó mis posibilidades de procesamiento, por ejemplo, si la profesora habló muy rápido, se me pierde, es decir, no lo llego a procesar y se me cae de la memoria de trabajo y nunca va a poder ir a la memoria de largo plazo. ¿Bien? Voy a poner un ejemplo más. Me preguntan algo en un examen de un tema que yo no llegué a leer, ¿sí? Si yo digo, bueno, voy a hacer mucho esfuerzo por acordarme, pero yo nunca lo leí, bueno, entonces no va a haber recuperación. Se recupera aquello que ha sido aprendido, que ha sido procesado. Bien, entonces por más que haga esfuerzos y esfuerzos, por más que la profesora me trate de dar pistas y me trate de ayudar, si yo no aprendí el tema, no lo voy a poder recuperar, ¿sí? Y yo digo siempre que esto es como cuando uno guarda cosas en un placar, ¿sí? Yo puedo tener un cajón de medias, ¿sí? Y si yo voy y pongo las medias ahí y las guardo, las medias en el cajón, cuando yo las vaya a buscar, cuando yo las necesite, las voy a sacar y van a estar. Ahora, si yo no las guardo a las medias, por más voluntad que ponga, ¿sí?, las medias no van a aparecer en el cajón, ¿sí? Entonces, digo siempre esto, las medias no crecen en los cajones, ¿sí? Y los aprendizajes no crecen solos en la memoria de largo plazo, ¿bien? Tenemos que procesarlo y esto es costoso, ¿cierto? Horas leyendo, horas haciendo resúmenes, horas escuchando las clases, etcétera, todo para lograr este aprendizaje, ¿bien? La memoria, veníamos hablando recién de la memoria de trabajo, dijimos que era una memoria que opera, que procesa información, y luego se conectaba con la otra, con la segunda memoria, ¿sí?, que es la memoria permanente. La memoria permanente, o de largo plazo, es una memoria que guarda, ¿sí?, pero no opera. Por ejemplo, no clasifica, no compara, simplemente guarda información. No se conoce cuánto tiene esta memoria en tamaño, no se conoce cuánto dura la información, ¿sí? ¿Por qué? Aun cuando ha habido personas, ¿sí?, que creían que no recordaban nada sobre un evento, se encuentran con alguien que les da una buena pista, ¿sí? Como por ejemplo, ¿te acordás ese verano que viajamos a Chivilcoy? Y uno dice, ay, ¿sabes qué? No me acordaba que había ido nunca a Chivilcoy. ¿Te acordás que fuimos con el tío Cacho en el Falcon? Y yo no me acordaba nada de eso, ¿sí? Ese recuerdo hasta recién estaba perdido para mí, ¿sí? Sin embargo, cuando me dan una pista, me dicen, ¿te acordás que íbamos todos los primos sentados en el asiento de atrás?
yo digo, ay, de repente me empiezan a venir las imágenes, ¿sí? Ay, sí, me acuerdo que paramos en el camino en Villa Regina, y que fuimos a comer a la casa de una señora que hizo fideos, ¿sí? Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que algo que se creía perdido estaba en la memoria, ¿bien? ¿Cuánto dura? Bueno, puede durar toda la vida de una persona un recuerdo, ¿sí? Entonces, no se conocen, ¿sí?, sus límites, y muchas veces por eso se dice, bueno, debe ser que no los tiene, ¿sí? Entonces es ilimitada. Bueno, no se sabe, a diferencia de la memoria de trabajo, que sí tiene límites de capacidad y de duración, la memoria de largo plazo o permanente no se conocen sus límites. Bien, en la película, y siguiendo un poquito con esta analogía, los recuerdos, ¿sí?, almacenados están en estas estanterías, ¿sí?, que está mirando ahí el personaje de Alegría, ¿sí? Entonces, bueno, habría algo así como un almacén de recuerdos. Esa es la memoria de largo plazo. Bien, la memoria de largo plazo gana información cada vez que yo aprendo algo y al mismo tiempo pierde información. Bien, porque algunas cosas efectivamente me las olvido. Bien, en la película aparecen estos personajitos, que no sé cómo se llaman, que van como limpiando de recuerdos y van sacando algunos recuerdos que ya no sirven, ¿sí?, como el recuerdo del amigo, el amigo imaginario de la infancia, y ya no sirve más y entonces lo desechan, ¿sí? Y fíjense que en nuestra mente pasa algo así. Tal vez cuando yo estoy en primer grado es muy útil saber los nombres de todos los compañeros y las compañeras, el nombre de la seño, el nombre de la portera, el nombre de la directora, bien, pero cuando yo paso en el tiempo, ese mismo conocimiento pierde sentido, bien. Entonces la mente haría como una función de limpieza. Esto también es un poco contraintuitivo respecto de lo que decimos la mayoría de las veces del olvido. La mayoría de las veces pensamos que el olvido es una falla de la mente. Y en realidad, en esta teoría, se está diciendo que el olvido es algo adaptativo, que nos ayuda. Y nos va a ayudar por dos cuestiones. Por un lado, el olvido nos ayuda cuando algo es un tanto penoso, ¿sí? Por ejemplo, hay recuerdos que yo preferiría no tener, o que si cada vez que los vuelvo a activar, vuelven a memoria de trabajo y yo vuelvo a pensar sobre esa situación y digo, ay, qué situación incómoda que pasé, o dolorosa, o angustiante, ¿bien? Bueno, no sabemos muy bien cómo lidiar con algunos recuerdos. Y por suerte, algunas de esas cosas nos las olvidamos, y eso está buenísimo. Pero además, el olvido está relacionado al aprendizaje, ¿sí? ¿Y qué pasa? Algunos estudios han mostrado que gracias a que olvidamos podemos aprender. Es como si yo dijera, gracias a que limpio, ¿sí?, el armario, tengo más lugar para poner cosas nuevas. Bien, las personas que por alguna razón, que no vamos a detenernos ahora, tienen alguna cuestión en su cerebro que no pueden olvidar, tampoco logran aprender, ¿sí? Es decir, que habría ahí una ventaja evolutiva. Nuestro sistema tiene una ventaja. Gracias a que olvidamos, podemos aprender, ¿sí? Y esto también es un concepto que es muy específico de esta teoría y distinto a lo que pensamos la mayoría del tiempo. Bien, bueno, nuestra memoria de largo plazo tiene que organizar todos esos recuerdos. Bueno, ¿cómo los organiza? Acá tenemos esta parte de la película en que los recuerdos están como en parvas, ¿sí? Si los recuerdos en nuestra mente estuvieran todos hechos así, un bollo de cosas, cuando yo fuera a buscar algo porque lo necesito, ¿sí? Vamos a suponer que yo necesito ir a comprar algo a una farmacia, entonces me tengo que acordar que primero tengo que mandar un WhatsApp a la obra social, que me tienen que contestar. Bueno, toda esa información yo la tendría mezclada con la receta de hacer ñoquis, y con el día que mi mamá me retiró de la escuela, y con la vez que mi hija se descompuso, y estarían todos mezclados. Entonces yo ahora necesito comunicarme con la farmacia, ¿sí?, para ir a buscar un medicamento, y no encontraría en esas parvas, ¿sí?, la información
que necesito. Entonces, lo que han sostenido los autores es que organizamos la información. Y acá hay otra diferencia con la película, ¿sí? A ver si en algún lugar vuelvo a la escena, acá. Acá los recuerdos, fíjense que están organizados en estanterías, ¿sí? Que sería algo así como una biblioteca, y nuestros recuerdos no están así, sino que están organizados en esta forma que yo les digo, que se llama redes semánticas, ¿sí? ¿Qué son redes semánticas? Bueno, es como si nosotros tuviéramos acá unos conceptos que se van relacionando y uniendo a otro. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿qué es un canario? Y entonces yo voy a decir, bueno, un canario es un tipo de pájaro y a la vez es un tipo de animal, ¿sí? Y me dicen, ¿los canarios respiran? Y yo digo, claro que respiran. ¿Por qué? Porque si es un animal y todos los animales vivos respiran, entonces los canarios también tienen que respirar. Fíjense cómo esta forma de organizar la información, ¿sí? Mediante redes semánticas, es que nos va a permitir a nosotros poder responder, ¿sí? A estas preguntas. Entonces vamos a suponer que me dicen, bueno, ¿y qué tenés que hacer para cuidar tu canario? Bueno, entonces yo voy a decir, bueno, a ver, mi canario tiene que alimentarse, tiene que poder respirar, entonces no lo voy a poner en un lugar cerrado, etcétera, etcétera, ¿sí? O por el otro lado, si me dicen, es lo mismo, un animal y una persona, yo, bueno, una persona es un tipo de animal, pero es inteligente, mientras que los otros animales, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, tengo conectados los conceptos y me puedo mover, ¿sí? De un lado a otro y responder a lo que necesito de manera más flexible y efectiva. ¿Bien? Hablamos de estructuras, ¿sí? Hablamos de, de la memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. La memoria sensorial la desarrollé muy poquito porque no vamos a profundizar, es una memoria que simplemente registra milésimas de segundo la información antes de que pase a la memoria de trabajo, ¿sí? Es una memoria chiquita, ¿sí? A la que entran los estímulos y se guardan ahí una milésima de segundo hasta que pasa a la memoria de trabajo. Tenemos la memoria de trabajo, que adentro tenía el ejecutivo central, dijimos, y tenemos la memoria permanente o de largo plazo. Bien, en la memoria de trabajo ocurren estos procesos de los que hablamos y fundamentalmente trabajamos dos procesos o tres. ¿Sí? Uno de los procesos sería la atención, esto de prestar atención. Trabajamos el aprendizaje, como el pasaje de información desde memoria de corto plazo a memoria de largo plazo, y la recuperación de información, que es cuando desde la memoria de trabajo se requiere de la memoria de largo plazo. Nos falta hablar de las representaciones de la información o del conocimiento en la mente. ¿Bien? ¿Por qué? La mente, según la psicología cognitiva, ¿sí?, guarda la información en forma de representaciones. Y acá yo siempre pongo un ejemplo. A mí me muestran un marcador lila, ¿sí? Yo se los muestro. Ahora, si yo lo escondo y les digo, bueno, ¿pueden ustedes decirme, recuerdan cómo era el marcador que les mostré? Ustedes van a traer, ¿sí? O van a trabajar con una representación del marcador en su cabeza. No tienen el marcador metido en la cabeza, no tienen el marcador metido en la mente. Yo se los mostré al objeto y en ausencia ustedes ya tienen la información representada, ¿sí? Seguramente activaron una red semántica en la que dicen, bueno, un marcador es un tipo de artículo de librería, sirve para resaltar textos, vienen de colores, ¿sí? Y yo dijera, el marcador que yo les mostré, ¿necesita una tapa? Y ustedes van a tener información y van a decir, desde la red semántica que se les activó, ¿sí? Van a decir, ah, sí, porque todos los marcadores necesitan una tapa, porque si no se secan, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en nuestra mente hay información que está representada, ¿sí? Este es el objeto, ¿sí? El marcador. Ahora, en nuestra mente, ¿está el objeto? No, en nuestra mente hay una representación de ese objeto. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se representa la información en nuestra mente?
Y acá en la película de la que venimos hablando, tenemos que guardan los recuerdos como en una especie de bolitas, ¿sí? Bueno, es muy linda la idea, ¿sí? Pero bueno, vamos a pensar que nuestra mente representa básicamente en dos formatos distintos. Una son las representaciones semánticas, ¿sí? Que son los conceptos, las definiciones, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, ¿qué son los anteojos? Bueno, yo voy a poder decir, bueno, los anteojos son unos objetos que sirven a las personas para ver mejor, normalmente se colocan en el frente de la cara, tienen patillas, vienen con marcos que pueden ser muy distintos, a veces las personas les ponen una tirita, bueno, eso es un anteojo, ¿bien? O alguien me puede venir y me puede decir, ¿qué es una lechuga? Bueno, una lechuga es un tipo de planta que sirve para comer. Bueno, todos esos son conceptos. ¿Bien? Los conceptos entonces serían como las definiciones, ¿bien? Que tenemos en nuestra mente. Y por otro lado tenemos representaciones episódicas. ¿Qué son las representaciones episódicas? Bueno, cuando guardamos hechos y eventos, ¿sí? En la mayoría de los casos la película tiene guardados en esas bolitas hechos, ¿sí? El día que la nena perdió en el hockey, el día que las amigas vinieron a consolarla, el día que se tuvo que mudar de casa, bien, hechos, ¿sí? A diferencia de los conceptos, los hechos y los eventos siempre van a tener un espacio, un escenario y un tiempo, ¿sí? Entonces, ese día que ocurrió tal cosa en tal lugar, ¿sí? Fíjense que los conceptos no tienen estas características. Cuando hablamos de conceptos, decimos, bueno, una lechuga es un tipo de planta, ¿sí? No tiene que ver con el lugar o no tiene que ver con el momento, sino siempre, normalmente, los conceptos, en la definición es así, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra mente tiene guardada, ¿sí?, información en formatos, ¿sí?, de conceptos, ¿sí?, y de episodios. Bueno, ¿cómo aprendemos las personas? ¿Cómo hacemos para trasvasar la información desde la memoria de corto plazo de trabajo hacia la memoria de largo plazo? Bueno, lo primero que le ocurre a la memoria de trabajo es que muchas veces empiezan a juntarse elementos en la memoria de trabajo y la memoria de trabajo trata de no perder elementos, ¿sí? Entonces va a agruparlos. Esto se llama condensar piezas o en el texto les aparece como chunkear piezas, ¿sí? Armar chunks, armar grupos, ¿sí? Esto es algo que hacemos normalmente, por ejemplo, cuando decimos, bueno, voy a juntar, ¿sí?, a ver, yo podría ir lavando las habitaciones, perdón, la ropa de cada una de las habitaciones, o podría decir, bueno, paso sacando toda la ropa sucia, ¿sí? Y ahí agrupé, ¿sí?, toda la ropa sucia, ¿sí? Y luego paso y pongo una sola vez el lavarropa, ¿bien? No voy trabajando cada uno, ¿sí? Entonces la mente normalmente agrupa, ¿bien? Entonces a mí viene una amiga y me dice, mirá, colaborá, me estoy vendiendo, y empieza a sacar cosas de un bolso, y yo digo, bueno, a ver qué vende. Y vende, saca un pintalabios, saca un perfume, saca una crema, saca un par de medias. Me dice, no, esto me quedó de una vez que vendí unos libritos, de unos libritos, productos. Y entonces yo digo, bueno, a ver, tiene cosas bueno, tengo una cuchara, tengo un rallador, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, tiene algunos productos cosméticos, tiene algunos productos de la cocina, de bazar, ¿sí? Y tiene algunos elementos de ropa interior. ¿Bien? Entonces fíjense cómo ahí armé rápidamente 3 conjuntos. Entonces ya no tengo 20 cosas en mi memoria de trabajo, porque no las podría haber sostenido a las 20 cosas todo el tiempo a medida que mi amiga iba sacando todo del bolso. Yo entonces lo que hago es agrupar y puedo decir, bueno, a ver, ahora voy a procesar. Le voy a comprar algo yo para colaborarle, pero después le voy a ofrecer a otras personas y le voy a ofrecer en otros términos. Voy a decir, bueno, mi amiga Romy ya no vende más unos productos y necesita el dinero, ¿le podrán colaborar? Tiene artículos de bazar para vender, tiene
tiene ropa interior y tiene algunos cosméticos, ¿sí? Y entonces fíjense cómo agrupé, chanqué. Eso es una de las formas de aprender. Cuando yo ofrezco los productos de mi amiga, yo los aprendí, me aprendí lo que ella tenía en el bolso, porque si no, no lo podía ofrecer, ¿sí? Otra de las formas que hace la memoria de trabajo es automatizar algunos conocimientos, ¿sí? Cuando repetimos mucho una rutina de pasos, por ejemplo, ya después nos salen sin esfuerzo y entonces muchas veces podemos ir haciendo algo, como por ejemplo el trabajo que yo les decía, de armar las milanesas, ¿sí? Mientras estamos haciendo otra cosa, como puede ser escuchar a mi hijo que venía de la calle. ¿Bien? Entonces yo ya no le pongo atención a esta tarea porque ya me la aprendí. Tantas veces hice milanesas que ya me salen de manera automática, sin que yo tenga que estarle prestando atención, ¿sí? Y si alguien me pregunta cómo hacer las milanesas, yo le voy a decir, bueno, lo hice tantas veces que ya me lo súper aprendí. ¿Bien? Y la tercera de las formas, ¿sí? A mí me interesa mucho que hablemos de estas en cercanías del parcial, ¿sí? Es poder relacionar un concepto a otro, a su red semántica, y acceder al significado de esas palabras, ¿sí? Probablemente cuando ustedes empezaron la clase hoy, no conocían algunos conceptos, como puede ser el de ejecutivo central. Ahora, si ustedes pudieron entenderlo y entender qué significa, ¿sí? Lo guardaron en su memoria de largo plazo. Entonces, luego, por más que no salgan las palabras exactas, y a nadie le importa que salgan las palabras exactas, y menos en esta materia, sí tiene que salir bien o de manera correcta el significado. Bien, entonces muchas veces cuando leemos un texto, por ejemplo, comprensivamente, ¿sí? Vamos entendiendo lo que va diciendo el autor, ¿sí? Por ejemplo, porque ya vimos la clase o estuvimos en una clase donde la profe nos explicó algunas cosas y entonces yo ya tengo algunos sentidos, algunos significados, voy leyendo el texto y voy entendiendo. Y entonces ahí se va guardando en mi memoria de largo plazo. ¿Bien? Entonces estos son los tres mecanismos que plantea Ignacio Pozo en este texto que estamos trabajando sobre psicología cognitiva, de cómo es que las personas aprendemos. ¿Bien? Vamos a mirar, para terminar, un ejemplo de cómo funciona nuestra mente. Porque yo les contaba, ¿sí?, que nuestra mente estaría conformada, entonces, por estructuras, ¿sí?, que son memorias, que además están conectadas por los procesos. ¿Bien? Acá el médico le tiene que dar la noticia, o le tiene que decir al paciente, ¿sí?, le tiene que explicar algo. Bien, el paciente va a escuchar esa información, va a entrar en su memoria de trabajo, ¿sí? Y él lo necesita procesar para entenderlo, ¿bien? Entonces el médico le va a decir, bueno, mientras lo estemos operando, su corazón no va a funcionar. Por tanto, el bombeo lo tiene que hacer una máquina, ¿bien? Bueno, el paciente lo va a pensar, ¿sí? Y si nosotros pudiéramos ver la mente de este señor, del paciente, y recordando esta idea de memorias interconectadas, ¿sí? Bueno, la idea nueva está representada acá como una pequeñita red semántica, esta idea de que lo van a, durante la cirugía su corazón no va a trabajar y que el bombeo de la sangre lo va a hacer la máquina externa. Bien, pero a él se le activó algo de la memoria de largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, hay algo parecido, esto me suena a algo parecido, y ese recuerdo, ¿sí? Bueno, ahí está la memoria, la situación novedosa es cuando el médico le dice esto, ¿bien? Esto que está acá en memoria de largo plazo se activa y se recupera, ¿sí? Es decir, esa información que el paciente dice, esto que usted me está contando me hace acordar a algo. Fíjense, la información se recuperó desde la memoria de largo plazo hacia la memoria de trabajo. Ahora que las dos situaciones, ¿sí?, la situación nueva y la situación conocida, están activas en memoria de trabajo, la persona va a poder comparar y va a decir, esto es parecido. Entonces el paciente le va a decir, creo que ya lo entiendo.
Esto es algo parecido a lo que yo hago en mi trabajo, ¿sí? ¿Qué hace el señor en su trabajo? Acarrea autos con una grúa, ¿sí? Entonces, el corazón, ¿sí? O su cuerpo sería como ese auto que no tiene el motor funcionando, ¿bien? Y la grúa sería como esa máquina externa que va a tirar del auto al que no le funcione el corazón. Entonces voy a decir, bueno, mientras me estén operando, y entonces fíjense cómo, de esta manera, ¿sí? Gracias a ese recuerdo que se recuperó desde memoria de largo plazo y se procesó esta situación en memoria de trabajo, la persona puede entender. Probablemente, ¿sí? Si lo procesó y lo guarde de manera adecuada en memoria de largo plazo nuevamente, cuando llegue a su casa y su hijo le pregunte, ¿hablaste con el médico? ¿Te explicó cómo es lo de la cirugía? Y él va a recuperar nuevamente, porque lo aprendió, va a recuperar nuevamente desde la memoria de largo plazo, ¿sí? Y le va a poder explicar a su hijo, va a poder dar una respuesta. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Bien, tenemos algunos ejercicios acá, tenemos estos en los que yo les digo, hay una afirmación y sobre una situación y tenemos que decir si estamos en acuerdo o en desacuerdo. Acá tenemos otra en la que también tenemos que decir si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Y luego tenemos que decir en esta, tratar de identificar de qué tipo de representación se trata, ¿sí? Recordemos que las representaciones serían las episódicas y las semánticas. Bien, acá tenemos más ejercicios. Bien, y para cerrar tenemos la bibliografía correspondiente a esta clase teórica. Bien, estuvimos trabajando de cortada de Cohen, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte más histórica de la psicología. Vamos a volver un poquito sobre este texto en la próxima clase, cuando hagamos la revisión. Trabajamos bastante el texto de Pozo, que es el mismo texto que están trabajando ustedes en los trabajos prácticos. Y de Gomila, ¿sí? El texto de Gomila es un texto que trabaja las críticas a la psicología cognitiva. Y trabajamos hasta ahora una sola de las críticas, yo la voy a remarcar acá por si no quedó clara, que es que deja fuera las emociones. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo decía, bueno, a diferencia de lo que pasa en la película, que las emociones manejan el ejecutivo central, bueno, acá las emociones no entran en juego, ¿sí? Pero vamos a profundizar más la clase que viene. La clase que viene es la última que tenemos antes del parcial y es una clase en la que vamos a aprovechar para hacer un repaso, ¿sí? Y profundizar algunos aspectos que hoy trabajé un poquito por arriba. No va a haber información nueva porque la clase es el viernes y el sábado ya tienen el parcial, ¿cierto? Entonces, ¿qué entra? Entran estos textos trabajados hasta el día de hoy, ¿sí? No va a entrar, entra toda la unidad 3 porque la llegamos a dar, ¿sí? Y tal vez la semana que viene podamos repasar, revisar, ver más ejemplos, ¿sí? Pero la última clase es una clase que vamos a hacer fundamentalmente dos cosas. Número 1, dijimos, revisar, ¿sí? Volver a la unidad 1 y repasar unidades 1, 2 y 3. Y por otro lado, vamos a hacer un ensayo de parcial. El día sábado de esta semana, yo les voy a subir dos exámenes o dos formatos de exámenes, ¿sí? Y ya les voy contando que el formato del examen van a ser 6 verdadero o falso, en los cuales ustedes van a tener que argumentar tanto los verdaderos como los falsos. Van a tener 1 hora y media, ¿sí? Y la idea es que puedan hacer uno de esos verdaderos falsos, que lo puedan revisar en el espacio de las comisiones de trabajos prácticos, y el viernes de la semana que viene van a revisar conmigo el otro. ¿Bien? Así que bueno, esto para organizarnos en este tiempito que nos queda antes de la semana que viene, que es el parcial. Bien, entonces ya con esto cierro. ¿Qué entra para el parcial? Unidades 1, 2 y 3. El sábado
de esta semana. Yo voy a estar subiendo los 2 exámenes de prueba para hacer el examen, el ensayo de parcial. Ustedes van a mirar el formato y ese mismo formato es el que vamos a subir el día sábado 5 para que ustedes hagan sus sus parciales. Bien, el parcial es individual. La idea es que cada uno, cada una pueda tener allí sus resúmenes, ¿bien? Y que puedan usar todo lo aprendido para fundamentar esos verdadero o falso y analizar las situaciones que les presentemos. Venimos trabajando en esta línea, ¿sí? De no reproducir información que no entiendo, de no hacer corte y pegue, ¿sí? Y entonces cada respuesta siempre es muy personal, ¿bien? Entonces es muy difícil que 2 personas justo razonen exactamente de la misma manera. Entonces, el tipo de examen para el que ustedes se tienen que presentar es un examen en el que vamos a evaluar cuánto han comprendido de los temas y que la información aprendida se pueda usar para operar, para analizar, fundamentar situaciones nuevas, ¿sí? Tenemos ejemplos desde el primer teórico que han ido quedando siempre al final como ejercicios que pueden ir haciendo, y vamos a sumar a esto el examen preparcial. Bien, cualquier inquietud, cualquier duda, tenemos todas las vías de comunicación siguen abiertas, tenemos el foro de los trabajos, de los teóricos. Cada docente de comisión les ha dicho las formas en que pueden comunicarse con ellos. Tenemos los espacios de intercambio los viernes a las 12, tenemos también la casilla de Gmail, y si fuera algo más personal, también pueden escribirme por privado en la PEDCO. Bien, bueno, a seguir cuidándose, nos vemos prontito y los espero el viernes a las 12 para revisar esos ejercicios. Chau, chau.